Aquí estamos. Si ustedes se fijan, estoy aquí. Ahí está mi pie. Al borde del acantilado para allá, pura piedra. Allá arriba se encontraron los rollos del Mar Muerto. A ver, vamos a tratar de seguir al pastor Ismael para que nos diga un par de cosas, aunque sea un minutito, a ver qué nos puede decir de este lugar. Ay, una vez que llegue arriba, sí, un poco. Vaya nomás, mi amor, por Ya vamos a preguntar. estoy en la sombrita. Vamos a preguntarle al pastor Ismael, ¿qué es esto, pastor? ¿Qué es este lugar? Pastor Cristian, este es uno de los lugares más importantes para las ciencias bíblicas, especialmente para la religión del judaísmo, pero también para el cristianismo, porque nos encontramos aquí cerca, a los pies de la cueva número 1. Me imagino que usted ya la capturó la grabación. Ajá. Tomó muchas fotografías. Cueva 1 de 12 cuevas que se encontraron entre los años 1947 a 1955, aunque la 12 se encontró en 1997 por ahí, que contenían casi 1000 textos antiguos del judaísmo primitivo. Estamos hablando de rollos, por ejemplo, el de Isaías de la cueva número 4, rollos que tenían 300 años de antigüedad. Y usted dice, ¿qué significa eso y para qué no importa eso? Lo que pasa es que nosotros el texto del Antiguo Testamento más antiguo que teníamos era el código, el texto masorético, que después, cierto, se puso bonito y todo, que fue el código de Leningrado en el 1008. 1008 después de Cristo. O sea, nosotros teníamos textos completos del Nuevo Testamento, que es más reciente que el Antiguo Testamento, más antiguo. Tenemos, cierto, el Código Sinaítico, el Código Vaticano del siglo IV, pero del Antiguo Testamento del 1008. Tal vez si se le pudiese añadir el Código de Alepo, que es como del siglo IX. Entonces estamos hablando, mire, si teníamos el más antiguo del 1008, del Código Alepo del 900, estábamos hablando de 300 años de antes de Cristo. Estamos hablando de que estos libros le dieron antigüedad a la Biblia hebrea, al Antiguo Testamento, de 1200 años. Y lo impresionante fue que lo que encontramos en el texto del 1008 después de Cristo aparece en el mismo del 300 años desde de Cristo. Y nos damos cuenta de que las copias son tan fidedignas, fueron tan impresionantes, como mantuvieron, cierto, la sinceridad y la honestidad. Y estos hombres que escribieron todo esto pertenecían a una secta religiosa que estaban totalmente en oposición contra el judaísmo que se vivía en Jerusalén o en Galilea. Eran hombres que buscaban la purificación de su cuerpo, almas, debido a que ellos sabían que venía el fin. De ellos nace una mentalidad apocalíptica muy, muy grande, muy extrema. Ellos piensan de que los hijos de la luz, que son ellos, contra los hijos de las tinieblas, que algunos lo han interpretado como los romanos u otros como los mismos sacerdotes de Jerusalén, al final van a tener una guerra, y en esa guerra se va a venir el fin. Y lo impresionante, Pastor Cristian, es que esa guerra, el fin sí vino para ellos. Si usted ve para allá, la ciudad, arqueológicamente hablando, que se ve para allá, es la ciudad donde ellos vivían y que fue destruida efectivamente en el año 68 o 70 por los romanos. Entonces ellos por casi 100 años proclamaron que venía el apocalipsis, el fin, y para ellos sí fue el fin. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de que los textos apocalípticos, de los cuales el mismo apocalipsis cristiano tuvo mucha influencia, son textos realmente relevantes, no solamente para el judaísmo, que se dio cuenta de que tenían manuscritos más antiguos, sino también para el cristianismo, porque vemos que el Apocalipsis tiene mucho de Qumran. Vemos que el fenómeno de Jesús como profeta apocalíptico en Mateo 24 también tiene mucho que ver. Y no sé si se acuerdan ustedes que el que usa la figura de los hijos de la luz, el apóstol Pablo y también el apóstol Juan. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento tiene bastante influencia, tal vez de la teología o de la línea del pensamiento de Qumran. Entonces, aquí nos encontramos con un judaísmo totalmente diferente al de Jerusalén, al del Segundo Templo. Aquí un judaísmo que estaba en rebelión en contra de los saduceos, que eran los príncipes sacerdotes en Jerusalén, de los fariseos, que eran los que enseñaban la ley al pueblo. Entonces estamos dándonos cuenta de que hay un judaísmo alternativo que tiene pero mucho paralelismo con el cristianismo. Entonces
Entonces, por eso es tan importante. Qumran se ha transformado en un fenómeno socio-religioso necesario para poder estudiar el texto bíblico, pero también la teología que hay en ella. Así que... Pastor, una última pregunta. El texto de Isaías que fue encontrado en una de las cuevas de acá, ¿es tan fidedigno al que tenemos nosotros en nuestra Biblia? Tan fidedigno. El más antiguo era del código de Alepo, que le digo, el siglo IX, pero vamos a decir el texto masorético del 1008. El mismo que tenemos ahora estaba en el 1008 y el que estaba 3 siglos antes de Cristo. Ok. Gracias, pastor. Gracias por su información y nos educa bastante. Dios le bendiga.